Hola. Bueno, buenos días, yo soy Luis Soto Bajo, este es el curso de sistemas de representación. Hoy es lunes 14 de noviembre de 2022 tenemos una sesión de 2 horas. Está grabando. A ver, entonces, estamos viendo un resultado que relacionaba los espacios de JAR, VJ y los WJ. Voy a poner el enunciado. Infinito y J un entero. Entonces lo que afirmábamos es que el espacio VJ más 1 es exactamente igual a VJQ más WJ. ¿Sí? Donde este símbolo quiere decir suma directa de espacios. Entonces lo aclaramos en días anteriores. Recordemos que el espacio VJ es lo generado en el espacio LQ, de esa tecnología, de las funciones G y JK, en el caso de modelos enteros de resolución J. Son básicamente las características de intervalos con extremos enteros objetivos. Y los WJ son los generados con las funciones HJK, donde hay casi modelos enteros. Bueno, entonces, estamos con la ilustración. Habíamos fijado, voy a ponerlo aquí, bien, P, para trabajar con esas funciones. Entonces, lo que habíamos demostrado, ¿sí? Ya hemos visto que VJ más 1, a ver, VJ1 más WJQ estaba incluido en VJ más 1. Bueno, procediendo análogamente, uno podría pensar, de hecho, a pesar es lo que yo pensé, pero hay que mirarlo con cuidado, que de la misma manera podríamos comprobar que VJ más 1Q está incluido en VJQ más WJQ. Pero el caso es que esto no era así porque lo que uno podría demostrar es esto de aquí. Entonces, no es tan sencillo. No es tan sencillo precisamente porque, en general, en espacios de Banach, la suma de subespacios cerrados no tiene por qué ser un subespacio cerrado. Es un subespacio, obviamente, pero no tiene por qué ser cerrado. En este caso sí lo es, y es exactamente VJ más 1, pero no es la cosa tan sencilla. Entonces vamos a ver que hay que utilizar, yo lo veo, para demostrar esta inclusión, pero sin la línea de cerrado, para ver la igualdad de estos dos espacios, hay que utilizar los teoremas de caracterización que vimos. Hay que dar un poco fino. Entonces, como uno puede comprobar, tiene mucho que ver con qué subespacios estamos trabajando y la estructura interna que tiene. Vamos a utilizar profundamente los teoremas de caracterización. ¿Vale? Okay. ¿Hace falta que recuerde los teoremas de caracterización? No. Bueno, los tenemos si no en vídeos anteriores los tienen, ahí los pueden recordar. ¿Okay? Bueno, entonces, para que no quede duda, digamos, esto si quieren, lo del otro día, digamos, si quieren lo podemos quitar porque no lo vamos a utilizar, entonces voy a poner un paréntesis. Pero creo que es un buen ejercicio porque nos hace notar que las cosas pueden no ser tan sencillas. Parece que sí, pero resulta que no. Entonces, esto digamos que se puede poner como un comentario
se puede quitar perfectamente la demostración porque no vamos a hacer uso de él. Entonces vamos a comprobar directamente, pero utilizando otra estrategia, vamos a comprobar que VJ más 1, Q, por supuesto hemos fijado Q y J, ¿no? En la enunciado. Está incluido en VJQ más WJ, ¿vale? Directamente. Y lo que vamos a hacer de alguna manera es construir estos aproximantes y ver que están en esos espacios. Y para eso vamos a hacer uso de los teoremas de caracterización. Y lo vamos a ver directamente. Entonces, no esa idea de, ¿no? Digamos, que intentamos el día anterior de aproximar un elemento de aquí, entonces esos elementos que están en cierto span, componer la muestra de aquí, entonces aproximar, no es exitosa porque entonces aproximamos lo que sale aquí, pero como no sabemos que esto sea cerrado, no funciona. En este caso sí, porque solo nos sale uno y ya está cerrado por definición. Ahí sí funciona, pero aquí nos encontramos ese problema. ¿Vale? Sí se ve el punto. Ok, entonces vamos a mostrar directamente esta instrucción. Y luego después demostraremos que es nuestra suma de... Bueno, entonces, pues vamos a agarrar un elemento de aquí y vamos a ver que está aquí, es decir, que tiene esta forma. ¿Y qué quiere decir que tiene esa forma? Pues que se escribe como una suma de un elemento de aquí con un elemento de aquí. Y ahí vamos a utilizar los teoremas de caracterización para ver que está en esos espacios, pero vamos a construir. Entonces, sea X perteneciente a VJ más 1, ¿vale? Está claro que hay que empezar por eso, ¿no? Muy bien. Por el teorema de caracterización, los espacios VJ, por el teorema de caracterización, existe, o más bien, no existen, pero como voy a decir quiénes son, pues X se escribe como esta serie K perteneciente a Z de unos coeficientes a sub K por las características de los intervalos diádicos delta J más 1 K, donde sabemos quiénes son los A sub K, tenemos una expresión para ellos que lo relaciona con él. Son los promedios integrales en esos intervalos diádicos. Y además sabemos, esta línea, podemos relacionar la norma Q, o sea, el LQ de este vector X con la norma de la sucesión del coeficiente, la norma en L pequeña. O sea, Q por la norma de la sucesión de coeficientes en el espacio L pequeña. ¿Okay? Vale. Bueno, ahora vamos a construir dos vectores, uno en VJ y otro en WJ, de manera que su suma sea X, y lo vamos a poner, digamos, de esta forma, utilizando el teorema de caracterización para saber que están en esos espacios, y lo vamos a construir en términos de los A sub K para que cumplan que efectivamente X es la suma de sus dos vectores. Y aquí tiene mucho que ver, hay que tener en cuenta el dibujo que dijimos, ¿no? Tengo un escalón de este tipo, pues entonces de alguna manera el promedio es para la característica de todo esto de aquí, y luego tengo que poner un escaloncito así, igual a la diferencia, que sumado a esta, me da eso. Entonces, siempre en el sistema de hay que tener este dibujo claro, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir. Entonces, definimos para todo K entero, voy a poner aquí primero los coeficientes, B sub K es igual a 2K
más A 2K más 1 dividido entre 2, el promedio, ¿no? Y C sub K lo definimos como A 2K menos A 2K más 1 dividido entre 2. ¿Vale? Vale. Bueno, vamos a ver que estas sucesiones están en LQ primero, en L pequeña Q. Está claro que las vamos a agrupar estas en una sucesión y estas en otra. Bueno, aquí ya se ve la idea de ese dibujo. Las relaciones que hay que tener en mente, lo voy a poner aquí con un paréntesis, eso lo vamos a utilizar. No sé si por ahí, pero bueno. Es que fíjense que podemos escribir con este cambio, que recuerda al cambio que ya hicimos con la matriz 1, 1, 1, menos 1, que se ve 1, 1, 1, menos 1. Bueno, con un factor ahí, uno se da cuenta rápidamente que el cambio inverso, aquí está toda la información, no hemos perdido nada. El cambio inverso es, pues, si yo sumo, estos dos se cancelan, le has dado 2K más 1 porque tiene ese compuesto, y me queda a 2K medio menos a 2K medio, pues, bueno, eso de aquí, con lo cual puedo escribir esto de aquí. Y para recuperar el otro, pues simplemente lo que hago es restar. Entonces al restar, pues aquí me queda un más, pero aquí me queda un menos. Entonces es el primero que se cancela. Y entonces me queda, que tengo que poner aquí, de sub K menos de sub K. Por eso está en un medio ahí para... En algún sitio hay que poner algún factor para que se cuadre. Bueno, esto es solo como para que se vean lo que significan esas relaciones. Bueno, vamos a ver, como digo, que estas colecciones de cocientes de los B sub K y de los C sub K están en el pequeña. Obviamente hay que separar el caso Q finito del caso Q igual a infinito, porque las expresiones de los espacios, las normas son infinitas. Entonces, si Q es finito, entonces yo tengo que la suma, vamos a ponerlo así para que se vea, la norma de los B sub K, esto se pone así, ¿no? Aunque esto podría dar infinito, pero bueno, en este caso va a dar finito. Pero bueno, uno siempre pone estas estimaciones y ve que le sale finito. Si te sale infinito, pues se asume que esto en realidad no está definido y no está en el espacio y todo eso. Pero bueno, no es el caso. Entonces tenemos que ver la finitud de ese número de ahí, ¿no? Bueno, cada vez sub K es la suma de estos dos dividida entre 2. Entonces, sustituyendo esa expresión, tenemos que en un medio lo puedo sacar fuera. Como tengo una potencia Q y una potencia 1 sobre Q, pues me sale solo un medio y es positivo, así que tengo que ponerle valor absoluto. Y aquí me queda suma en K entero de A 2K más A 2K más 1 a la Q. ¿Vale? Bueno, ahora aplico la desigualdad de Minkowski en el espacio L pequeña Q, porque esto es la norma de este vector suma. Lo que estoy agarrando como un vector los pares y otro vector los impares. Entonces, eso por la desigualdad de Minkowski es igual a pues a la suma de esas normas. Voy a ponerlo aquí para que quede claro. Aquí están los pares y aquí están los impares. Bueno, esto es menos o igual, siendo un poco, podemos decir bruto, que un medio por
Dos veces, claro, aquí estoy sumando son los pares, aquí todos los impares. Estos son más pequeños y sumo todos. Si sumo todos aquí y aquí, pues me aparece este 2. Como tengo un medio, en cualquier caso da igual, quiero ver nada más la finitud. De momento. Entonces, pues, yo tengo, ya la pongo aquí, todos. Me sale el mismo término mayorante de estos de aquí en ambos lados. Por eso hago con uno. Y bueno, pues esto es la norma de los A sub B. A sub K, que por supuesto es finito. ¿Sí? Porque de hecho, por el teorema de caracterización tenemos, voy a acabar de poner eso, es 2 a la J sobre Q por la norma de X, pues en fin. Donde X es este elemento de VJ más 1. Como está el VJ más 1, que tiene, de hecho aquí está. ¿Vale? Bueno, si Q, bueno, a ver, análogamente, ¿vale? Si en lugar, aquí, si en lugar de tener los B, tenemos los C, que es todo igual, salvo que aquí hay una diferencia. Entonces aquí uno tendría que tener, digamos, C, aquí los C, entonces aquí tendría una diferencia. Pero todo lo demás es igual. Análogamente, la norma de la sucesión de procesos K es menor o igual que 2 a la J sobre Q por la norma de X. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿qué pasa si Q es igual a infinito? Pues algo parecido, ¿no? Lo que con la métrica del supremo. Entonces, la norma de la sucesión de los B sub K en L pequeño a infinito es el supremo en K de los B sub K por módulo. Entonces, esto es igual, multiplicado por un medio, es el supremo va perteneciente a Z de la suma, 2K más A sub 2K más 1. Entonces, bueno, pues o bien por las propiedades del supremo o bien por la desigualdad de Minkowski para el espacio de pequeño infinito, uno tiene que eso es menor o igual que el supremo en K para los pares, los A2K, más el supremo en K para los impares, es decir, A2K más 1. Y pues cada uno de estos es más pequeño que el supremo sobre todos. Como tengo dos términos, pues dos veces, pues esto es medio. Esto es menor o igual que el supremo en K Z de estos módulos de A sub K, que es la norma infinito de la sucesión A sub K, y que esto es igual, por esta identidad de aquí, como 2A menos J sobre el infinito, estamos definiéndolo como 1, pues es la norma de X. ¿Vale? Análogamente, ¿no? Uno podría poner, claro, aquí poner los 6, entonces nada más aquí pondría un menos, y ya todo lo demás es igual. Entonces, análogamente, la norma de la sucesión C sub K en el espacio de pequeño infinito es menor o igual que la norma Q de X, bueno, que Q es infinito.
en este caso. Y también es finita. ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, tanto para el caso Q finito como para el caso Q igual a infinito, lo que tenemos es que la sucesión C sub K para los enteros y la sucesión de los C sub K para los enteros está en el espacio L pequeña. ¿Vale? Entonces podemos utilizarlas para construir elementos en los espacios VJ o WJ. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora se lo hacemos construir. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿puedo borrar aquí? Bueno, a ver. Ahora, definimos y igual a sumar los enteros de los B sub K por las características de los delta JK. A decir, está en VJQ. Y por otro lado, Z igual a la serie para los enteros de C sub K, no bien por los HJK infinito, que está WJQ. ¿Vale? ¿Por qué sé yo que bueno, primero, esta serie está bien definida porque estas funciones son características, esto básicamente también, uno, en los intervalos diáricos, que son de la generación J-ésima, o sea, de resolución J, que tienen soporte disjunto. Con lo cual, realmente, para cada t como funciones, para cada t solo hay un sumando a lo sumo 1, no nulo, dependiendo del coeficiente. Y por lo tanto, esta serie, claro que define una función en R, y por el teorema de caracterización, esto de aquí está en este espacio, y esto de aquí está en este espacio. Y puedo escribir, ¿y por qué? Porque tengo que estar en R. Teorema de caracterización. ¿Sí? Bueno, él no, por los, porque tenemos uno para WJ y uno para W. Por los teoremas de caracterización. ¿Okay? Está claro, ¿no? Además, se tiene que la norma Q de Y, eso tiene que ser igual, es igual a 2 a la menos J sobre Q por la norma de los B sub K a Qésima, ¿no? Y esto hemos visto que es menor o igual, 2 a la menos J Q, que es menos aquí, pero ahí me sale todavía otro factor de cambio. Tengo que poner 2 a la JQ sobre Q por la norma Q de X. O sea, la norma Q de X. ¿Estamos de acuerdo? Y la norma Q de Z, 2 a la menos J sobre Q por la norma de los C sub K. Estoy aquí también utilizando las conclusiones de los teoremas de caracterización. Y luego utilizo estas estimaciones. Como tengo el mismo factor de cambio, entonces en una voy y en otra regreso, pues se me cancela. Es el mismo factor, pero al decir, entonces se me cancela.
Pues tanto la norma de Y como la de Z son menos iguales que la norma de en el EQ. Vale. Ahora bien, fíjense que nosotros agarramos un X en VJ más 1. Lo escribimos como una serie con los A sub K con respecto a las características de los intervalos de la afinación J más 1. Ahora, con esos B sub K, con esos A sub K definimos unos B sub K y unos C sub K que están en L pequeña Q, y con estos coeficientes que están en L pequeña Q hemos definido un vector Y y un vector Z. Que me queda escribir X como Y más Z. Porque el Y ya está aquí y el Z ya está aquí. Si diera la casualidad mágica, misteriosa, que X es igual a Y más Z, pues hemos terminado. Pero estamos escribiendo directamente la representación como suma para ver que son iguales. Bueno, la inclusión. Pues. Sí. Obviamente el camino inverso se podría hacer, porque ya lo hemos hecho. Digamos, lo hemos hecho de otra manera que puede parecer un poco más engorrosa, pero no estamos utilizando tanto la estructura de estos espacios, digamos la interrelación entre ellos, simplemente que están generados por unas funciones, aproximamos, no sé qué. Aunque obviamente estamos utilizando ese lema de los spans finitos. O sea, siempre, porque claro, eso es lo que tiene que ver precisamente cómo es lo que está en la génesis de esta relación del VJ y los WJ. O sea, por ahí hay que pasar necesariamente, porque es cómo se relacionan ellos. No depende de ninguna otra cosa. Bueno, vamos a ver que esa expresión se tiene. Esa expresión simplemente viene de la relación entre los A sub K, los B sub K y los C sub K que hemos comentado antes. Nada más. Bueno, pero vamos a comprobar. Entonces, escribimos X, pues, su representación en términos de los A sub K. Es A sub K por la característica del intervalo delta J más 1 K. Y ahora, lo que hacemos es una especie de cambio de variable en que voy a seguir poniendo K, ¿vale? No creo que ahí me vaya a acabar. Sigo poniendo K, pero en realidad estoy haciendo un cambio de variable. Que es, lo que hago es, más bien, es separar para K impares, para K pares y K impares, esta serie converge incondicionalmente, pero en cualquier caso, como funciones, están definidas por lo de los soportes disjuntos. Entonces, esta serie la separo para K par y para K impar, y en cada una de ellas hago un cambio de variable donde 2K le llamo K, o 2K más 1, un cambio de ese tipo, ¿no? Entonces uno puede comprobar que se tiene esto de aquí. Y luego, digamos que vuelvo a juntar la serie. Y pongo las características adecuadas. Las funciones características. Bueno, estas son las que tienen. O sea, no tienen que tener ningún cambio. A ver si están de acuerdo con esto. Pues separando con un cierto cambio de variable, las pares y las impares. Sí, claro, sí. Las tengo todas, pero las agrupo, digamos, toda esta serie infinita las voy agarrando de 2 en 2. Hago paquetitos de 2. Entonces, realmente es la misma suma. Pero en esa suma es donde voy a hacer estos cambios, ¿no? Entonces, ahora y ahora aplico esos cambios. Este A2K yo lo puedo poner como B sub K más C sub K. La característica la dejo igual. Y el A sub 2K más 1 lo pongo como B sub K menos C sub K. La función la dejo igual. ¿Se ve? Eso es mejor que no haya cambiado aquí para que no funcione Oscar, para que quede K en el ambiente. Ahorita vamos a aplicar el cambio en la función.
Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora lo que hago es separar los que van con B sub K y los que van con C sub K. ¿Vale? Entonces aquí tengo la característica de delta J más 1, 2K, más la característica de delta J más 1, 2K más 1. Y aquí tengo C sub K multiplicando a la característica de delta J más 1, 2K, menos la característica de delta J más 1, 2K más 1. Simplemente distribuyo de otra manera los que van con B sub K y los que van con C sub K. Pero es que esto simplemente es... ¿Qué pasa si yo sumo las dos características de los dos hijos de delta JK? Pues obtengo la característica de delta JK. ¿Y qué pasa si yo hago la diferencia de los dos hijos de delta JK? Pues obtengo el HJK. Con normalización 1. O sea, en un infinito. ¿Sí se ve? Y si yo ahora separo esas series, ya digo, como son los soportes disjuntos, pues realmente para cada T pues son más finitas, entonces estos pasos no dan problema. Puede que son las mismas funciones. ¿Y esto quién es? Pues uno da Y y otro no. Aquí está, aquí los tengo. Y por lo tanto, está, luego, X pertenece a WJQ más WJQ. Como X perteneciente a VJ más 1Q es arbitrario, se tiene la inclusión. Como la otra inclusión ya la demostramos el día anterior. ¿Hola? Como la otra inclusión ya la demostramos el día anterior, en resumen, hemos probado la igualdad de espacio. Que VJ más 1Q es igual a VJQ más WJQ. ¿Okay? Vale. Bueno, ahora vamos a ver la última parte, que es que suman directamente esos espacios. Veamos que VJQ y WJQ suman directamente. Es decir, que su intersección es trivial. Que VJQ intersección WJQ es igual al vector trivial, a la función C. ¿Puedo hablar aquí?
se ve que ya no hicimos argumentos de aproximación, porque esto nos llevaba al obstáculo anterior. Entonces, directamente lo pusimos como un elemento ya y más z. Pues, porque si no, con la aproximación no, el cierre ese nunca te lo vas a poder quitar. A veces las cosas no son tan sencillas como parecen. Y otras veces son más sencillas de lo que parece. No depende. Bueno, vamos a ver qué es intersección es el cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues agarrar un vector en esa intersección y utilizar los dos teoremas de caracterización y vamos a ver que lo podemos escribir como una serie, como otra serie. Vamos a igualar estas funciones. En un cierto intervalo diárico tenemos una expresión en términos de una meseta, en términos de unas barras simétricas, y entonces, como tienen que ser iguales, pues eso ya nos va a llevar a un sistema cuya solución única es la trivial. Porque básicamente me va a decir que tengo dos números cuya suma es 0 y cuya diferencia es 0. Los números son 0, etc. ¿Sí se ve? Pues vamos a ver, ¿no? Vamos a hacerlo con cuidado, pero bueno, ya les he explicado la demostración. Vamos a hacerlo con cuidado. Entonces agarramos un elemento en la intersección de esos dos espacios. El objetivo es ver que es el vector 0, la función 0. Bueno, los teoremas de caracterización. Existe, a ver cómo lo vamos a poner. Bueno, vamos a poner primero una y luego la otra. Existe una sucesión A sub k para los enteros en el espacio LU de Z, tal que voy a utilizar que X está en VJ primero, ¿no? Entonces yo puedo escribir X como esta serie. ¿Vale? Por supuesto, ni que decir tiene que ni el X es el mismo que antes, ni los A sub k son los mismos que antes, ni nada, ¿no? Eso ya se acabó, lo tiramos a la basura, limpiamos la RAM y ahora ponemos otro. Luego ando pisando esto. Quiero tener problemas. Hola, hola. Sí, casualidad. Mira aquí. Como nada. Mejor. Estos enseguida se quedan sin tiempo. Voy a ver si es que no lo veo. A ver, pues, X es igual a eso de aquí. Ah, eso es. Con la norma Q de X igual a 2 a la menos J sobre Q por la norma Q de 2 a sub K. Y ya de paso, la sub K es igual al promedio integral de este intervalo diárico de esta JK de la X, ¿vale? Para todo K entero. ¿Vale? Y análogamente, por el otro teorema de caracterización para los WJK, existe una sucesión, vamos a llamarla B sub K, que está en el pequeña q, tal que X, porque X está en los dos, entonces yo puedo aplicarle las dos representaciones, puedo buscar las dos representaciones. Ahora con los HJK infinitos. Con
la norma de x igual a 2 a la menos j sobre 1 por la norma de los besos k en pequeña. ¿Qué más? Y además, eso es importante, los besos k se escriben como 1 sobre el promedio de esta j sub k de integral delta j sub k es, bueno, no es un promedio, porque es multiplicar la x, aquí se puede ver multiplicar la x con la característica, y aquí multiplicarla con la hj. Y esto se puede ver también, ya lo comentamos en un momento, como la diferencia de las integrales. Nos va a caber hacer la siguiente. Me interesa aquí recordar esto porque ahora lo vamos a usar. Esto para todo. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que nos asocia que esta expresión es igual al mismo factor de promediado y esta integral de aquí es igual a la suma de estas dos integrales de aquí, que está la diferencia. Eso es lo que vamos a utilizar ahora. ¿Vale? Y este es el factor que se tiene sobre el intervalo delta jk. Bueno, aquí se está dando por -1, ¿no? Cada uno de los signos. Es decir, aquí tenemos una función x que está representada de esta manera y también de esta manera, pero en cualquiera de las dos expresiones x es constante sobre cada uno de los intervalos diádicos de la generación j más 1. Lo que aquí repetimos valores y aquí repetimos pero cambiando el segundo de sí. Y además estos valores se calculan uno como la suma de estas dos integrales con este factor y este como la diferencia. Eso es lo que vamos a utilizar ahora. Entonces, igualando las dos expresiones para x, igualando las dos expresiones para x, se tiene que para todo k entero, si t pertenece a delta j más 1, 2k, el hijo izquierdo de delta jk, se ha de tener x de t, pues vamos a ver. La primera expresión, ¿cuánto vale? Si t pertenece a delta j más 1, 2k, es el hijo de delta jk. Entonces, nada más el sumando décimos, que no se puede anular. ¿Y cuánto vale x en esos valores? Así. Y ahora, en esta expresión, si t pertenece a delta j más 1, 2k, el único sumando que no se anula es correspondiente acá, donde esta función vale 1, es el hijo izquierdo. Entonces, ¿cuánto vale? Eso. ¿Se ve? O bueno, en casi todo punto. Sí, bueno, por donde es que llegamos a esta identidad. Y si t pertenece al hijo derecho de delta jk, ¿puedo borrar aquí? Sí.
se tiene, bueno, por un lado, si T pertenece al hijo derecho del JK, está en delta JK, así que este es el único sumando que no se anula, esta vale 1, así que vale A sub K. Y por otro lado, si T está en el hijo derecho del delta JK, entonces en esta expresión de aquí para X, el único sumando que no se anula es del mismo K, y esta función vale menos 1. Entonces es menos B sub K lo que vale. Así pues, menos B sub K es igual a sub K es igual a B sub K. Luego, B sub K tiene que ser igual a 0, y entonces A sub K también tiene que ser igual a 0. Por tanto, pues X es igual a 0, porque tanto en una expresión como en otra, todos los componentes son 0 en la función. ¿Ok? O si se quiere, no sé, esto se puede ver de otra manera, ¿no? Yo puse aquí todo pues, para recordar las, ¿no? Como para recordar las conclusiones del teorema de caracterización. Pero uno puede decir también esto, ¿no? A sub K es igual a este factor por la suma de dos integrales, y B sub K es este factor por la diferencia de dos integrales, ¿no? Pero, a ver. Ah, no, pero por ahí todavía, de todas maneras hay que igualar, claro. Es que lo que tienes que usar es que esto es igual a X y esto es igual a X. Si no, ahí no llega. Pero bueno, lo que importa es que hemos llegado a que X es igual a 0. Por lo tanto, ya teníamos que VJ más 1 era igual a la suma, o es igual a la suma de VJQ más WJQ, pero como su intersección es trivial, pues lo que tenemos es que esa suma es 10. Queremos comprobar, por fin, ya terminamos. Estamos felices. ¿Ok? Pues hemos utilizado fuertemente el estudio que hemos hecho sobre qué hicimos, sobre estos espacios, sobre quiénes son, sobre cómo se forman, quiénes son esas funciones, todo eso, ¿no? Para poder llegar a estos resultados. Bueno. Bueno, esto para los espacios de HAR, VJ y WJ en toda la red. Como corolario tenemos lo mismo en 0,1. Lo voy a poner como corolario. Corolario, este resultado, sean Q, bueno, 1 menor o igual que Q menor o igual que infinito, y J en los enteros. Entonces, VJQ, y aquí le pongo el 0,1. Recuerden que esto solo se puede similar de resolución J, pero solo los que caen dentro de 0,1. Aquí le he puesto así. Vamos a borrar. Lo mismo con el 0. Pues, como ejercicio, demostrar. Demostrar el corolario. A mí se me ocurren dos estrategias, ¿vale? Los teoremas de caracterización sirven en R, porque así lo vimos. En 0,1 no tiene mucho sentido porque si se fijan, pues realmente son espacios de dimensión finita. Estos dos tienen dimensión 2 a la j y este tiene dimensión 2 a la j más 1.
y casi que se hace todo sin el casi. Se puede hacer todo si uno quiere algebraicamente. Entonces uno puede verlo directamente o otra opción, no tiene mucho caso seguir el mismo camino porque pues, hay muchas cosas que sobran, ¿no? Bueno, si quiere uno puede pensar y ver qué sobra, qué no, y tratar de escribirlo. Pero de alguna manera eso es como matar moscas a cañonazos, ¿no? No estás usando demasiado calibre para algo que no lo merece, ¿no? No lo necesita, digamos. Bueno, entonces uno puede demostrarlo directamente, digamos, tipo álgebra lineal, o porque todo es de dimensión finita, o tratar, otra opción que puede ser interesante es obtenerlo precisamente como corolario, es decir, ver si se puede aplicar el resultado anterior para obtener este de aquí. No sé, no lo estoy pensando mucho a propósito, ¿no? Para que pues, lo piensen ustedes a ver qué pasa. ¿Vale? A lo mejor lo que digo no tiene mucho sentido, más o menos mi intuición me dice que pueden ser esos dos caminos, y parte del ejercicio es ver si eso tiene sentido o no, que suele salir, ¿no? Ok, bueno, en cualquier caso, ese resultado es obvio que se tiene, ¿no? Entonces, ejercicio, comprobar los detalles. Vale, se me pasa loca, porque como lo voy escribiendo está un poco desordenado los apuntes, pero bueno, la exposición creo que está más ordenada. Estoy tratando de ordenar. Muy bien. Voy a hacer una observación que sale de la última proposición. ¿De acuerdo? Y que es importante. Y que yo creo que te va a gustar porque te va a sonar otra cosa. Así te va. Supongo que te irá encajando todo eso de dejar los nombres. Observación. Sean. Estoy grabando porque no quiero que ellos se me echen a perder nada más de por. Porque aquí no todo nada. ¿Verdad? Vamos. Observación. Sean U con 1 menor o igual que Q, menor o igual que infinito, y un J entero. ¿Cierto? Entonces, para todo N perteneciente a N, se tiene. ¿Qué crees que vamos a escribir si hemos escrito esto? Olvídate del 0, 1, y luego J más 1 como este de aquí, por eso. Pues vamos a hacer una de esas variables tendrá infinito, ¿no? No sé, la Bueno, resolución, ¿verdad? eso después, lo tendrá infinito hay que verlo Ok, después. ok. Pero desde luego uno puede pensar lo siguiente, ¿no? O sea, es que tú ya brincaste un paso, ¿no? Sí. Ya estuvimos allá. Si VJ más 1 es, de hecho vamos a escribir, ¿no? VJ es igual a, voy a poner al revés, W J menos 1, déjeme ponerlo así, porque voy a empezar en el J y voy hacia atrás. WJ menos 1, suma directa con VJ menos 1, U. ¿No? Pero ahora, a este de aquí lo podemos a su vez, le podemos a su vez aplicar el mismo resultado, ¿no? Ya tenemos WJ menos 1, U, ¿no? Suma directa con este espacio, según lo anterior, es WJ menos 2, U, suma directa con VJ menos 2, U. ¿No? Así sucesivamente. Ahora, todos estos espacios suman directamente, es algo que uno se podría plantear. Bueno, vamos a decir, ahora después lo discutir. Entonces, si uno va nada más iterando un número finito de pasos, L pasos, sí, L pasos, y luego agrupamos todos los W que me van apareciendo, entonces lo que yo obtengo es esto de aquí. A ver si estamos de acuerdo.
Vamos a ver si estamos de acuerdo con... Esto es Google, ¿te suena? Voy a borrar aquí, entras. Servir aquí. También a los amigos de las fondículas, seguramente estas identidades les suenan, ¿no? Si han visto algo llamado análisis de enteros solucionales, pues esto suena a eso. De hecho, por alguna manera, pues el sistema de Haar o la fondícula de Haar es el primer ejemplo, entre comillas, de fondícula. Por supuesto, Haar estaba pensando en eso. Esto es el germen de todo esto, de alguna manera. Y se puede emparentar, si no quiere, lógicamente, formalmente, pues uno puede ver que son generalizaciones, las fondículas son generalizaciones de este tipo de ideas, ¿no? Pero bueno, a principios del siglo XX, Haar, obviamente, no estaba usando ni sabía lo que era una fondícula, porque no estaba inventado, ¿no? Él obtuvo estos sistemas. Bueno, vamos a ver. Estamos de acuerdo que integrando, pues tendríamos toda esta suma, y al final me quedaría J menos E, y aquí me quedan todos estos. Desde J menos 1, J menos 2 hasta J menos L, y el último se repite. Todos estos son W, y aquí para cerrar repetimos 1. Muy bien. ¿Por qué cómo se puede interpretar estos símbolos de suma directa y por qué se tendría esto? Bueno, pues fíjense. Este WJ más 1 sabemos que suma directamente con este VJ menos 1. Es decir, que el único elemento que está aquí y aquí es el 0. Es la función 0. Eso ya lo hemos demostrado. Ahora, estos de aquí también suman directamente. Es decir, uno que esté aquí y esté aquí, pues también suma 0. Ahora, uno que esté aquí o aquí, está en este. Y entonces, si también estuviera aquí, sería 0. Así que digamos que este también suma directamente con los otros. Es decir, la intersección 2 a 2 es trivial. Y entonces, de la misma manera se obtiene que la intersección de cualquier pareja de estos espacios, barrando este y alguno de estos, o dos cualquiera de estos, suman directamente también. Pero la suma directa 2 a 2 de todos estos espacios es trivial. ¿Sí se ve? Sí, no hay que decir nada más que lo que he dicho. O sea, sale de la proposición anterior. Porque unos están incluidos dentro de otros y así. ¿Ok? Bueno. Vale. Hola. Bueno. Decíamos que vamos a estudiar los sistemas de Haar. Tenemos tres sistemas, el que denominamos clásico, el 0,1, con esa normalización, y los dos sistemas de la recta, el inhomogéneo y el homogéneo. Bueno, y antes de los sistemas de Haar que vimos, pues vimos en general sistemas de representación en espacios de Banach, y vimos algunas propiedades, vimos la completitud, la minimalidad y la totalidad, etc., ¿no? Y unas propiedades y demás. Por el medio vimos el sistema trigonométrico y demás, como un ejemplo importante, y ahora estamos viendo los sistemas de Haar como un ejemplo importante. Bueno, ¿qué paso lógico habría que dar? Pues estudiar esa propiedad de completitud, minimalidad, totalidad de los sistemas de Haar en ciertos espacios, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a hacer justo ahora. Lo que pasa es que estábamos estudiando propiedades básicas de estos sistemas que nos van a servir como resultados auxiliares para los teoremas principales, digamos, no principales, los que nos interesan en esa dirección, ¿no? Para ver los sistemas de Haar como unos sistemas de representación en ciertos espacios funcionales. En concreto, los espacios LQ y para el caso Q igual a infinito, pues espacios de funciones continuas, ¿no? Bueno, vamos a eso. Solo para ubicarles, que nadie se me pierda en este océano de cosas. Bueno, teorema. Sean
P, Q, cumpliendo 1 menor o igual que P, menor o igual que infinito, o sea, todo el rango, y 1 menor o igual que Q, menor que infinito. Estoy aquí excluyendo el caso Q igual a infinito porque se va. También luego lo vemos qué pasa con él. Bueno, pues resulta que el sistema IRP, ¿quién es este sistema? Recordamos, es el sistema de Haar inhomogéneo, la red. Es decir, estamos creando las características de intervalos diádicos de la generación 0 más las funciones propiamente de Haar para J positivo. Bueno, J no negativo, también mayor igual, también 0. ¿Vale? Sistema inhomogéneo, este es el sistema inhomogéneo de Haar, P normalizado. La P que se da igual, que ya hemos dicho que para la completitud y todo eso, pues no hace. Pero bueno, así lo estamos haciendo. Este sistema es un sistema, ya vimos que todas estas funciones están en el EQ, ¿no? Ya lo comentamos, hasta calculamos un norma, que es una cuenta sencilla. Entonces es completo en el espacio LQ de R. ¿Vale? O sea, el sistema inhomogéneo de Haar, P normalizado, es completo en LQ. Para Q finito. No Q igual a infinito, lo vamos a discutir después. Vamos a ver primero los espacios de DB. ¿Ok? Bueno, ¿te esperabas el resultado o ha sido sorpresa? Sí, me lo esperaba. Ok, vamos a ver la demostración. Bien. Bueno, podemos discutir, antes de ver la demostración, porque puede ser interesante que discutamos un poco cómo podría uno ver que es completo. Bueno, primero hay que ver qué quiere decir esto, ¿no? Entonces, a ver, digamos, vamos a poner aquí un comentario. ¿Qué quiere decir que GRP? Esto recordamos que es, para que quede claro, ¿no? Las funciones G 0K per P son las características de intervalo diádico de la generación 0, es decir, características P normalizadas de intervalos cuyos extremos son enteros consecutivos. Unión con las funciones propiamente de Haar, en P normalizadas, donde J es no negativo y K entero. Es decir, las funciones propias de Haar que valen 1 y menos 1 es algún factor, multiplicando, y los intervalos diádicos son los pequeñitos, porque si J es mayor o igual que 0, son un J positivo, quiere decir que los estamos haciendo cada vez más pequeños. Porque recordemos que el tamaño de delta JK es 2 a la menos J. Delta JK es K2 a la menos J, K más 1, 2 a la menos J. Pues estos son los pequeños. ¿Qué tiene sentido? Porque, claro, ¿qué pasa si queremos aproximar de un espacio grande como este, digamos, entre comillas, todas las funciones? Porque tendremos que poder refinar todos los detallitos que tenga la gráfica de la función, por decirlo de alguna manera. Y para eso necesitamos intervalitos chiquitos para poder captar esos detalles. Bueno, pues estas son funciones escalón. Pero ¿qué es lo que me permiten esos escalones? Porque de alguna manera esos cambios que va teniendo la función, pues ir poniendo un promedio y luego el cambio lo pongo con un... A ver, voy a hacer un minuto, porque si no, la función, digamos, hace así, y aquí puedo poner, digamos, un promedio y aquí le bajo un poco y le subo un poco. Entonces eso me da... a ver. Entonces yo tengo esto de aquí. En el siguiente paso yo puedo decir, vale, ahora en cada uno de estos pedazos yo tengo este pedacito aquí. Entonces a lo mejor yo puedo decir, bueno, pues yo voy a tomar este pedacito y este pedacito aquí, y aquí, que yo lo subí así, pues puedo tomar este pedacito así y a lo mejor este aquí. Y entonces voy adaptándome a los escaloncitos que va haciendo mi función. Tiene cada uno. Aquí que no vamos a ver muy bien el dibujo, vamos que la curva sube por aquí, ¿vale? ¿Sí se ve? Entonces me puedo ir adaptando. Esto, no sé, como idea que puede ser útil,
piensen en los dibujos que el profesor de cálculo hacía cuando les explicaba la integral de Riemann, si se acuerdan. Entonces uno hacía sumas de Riemann, entonces hacía esos rectangulitos, ¿vale? Lo que pasa es que aquí es como si fuera hubiésemos puesto una regla caprichosa, entre comillas, que quiere decir que por parejas, todo lo que subas con uno lo tienes que subir con el otro. Esa es la regla, ¿vale? Solo se puede hacer con esa regla, pero a poco que uno vaya jugando y sobre todo si es capaz de dibujar un poquito mejor que yo, pues se da cuenta de que incluso con esa regla uno puede ir acercándose con esas barras verticales a la gráfica de la función, de alguna manera, ¿vale? Por lo menos nada más intuitivamente. Si tienen esta idea, pues ya hay mucho ganado. Claro, luego está la letra pequeña para ver en qué espacio sí, en qué no, con qué normas y cómo se puede hacer, ¿vale? Pues no solo la intuición está en juego, porque la intuición a veces te puede engañar, ¿no? Lo hemos visto muchas veces y como sabemos los matemáticos. Pero hay que tener una intuición para saber uno qué está haciendo y a dónde va. Entonces, más o menos esa es la idea. Entonces, con esta idea de, digamos, de aproximar con este tipo de funciones meseta y álicas, el sistema inhomogéneo es este, de Farad. Entonces, digamos, ¿cuál sería la idea? Voy a hacer otro dibujo. Entonces, pongamos que ahora tenemos una función, vamos a hacer algo así, ¿no? ¿Qué sería? Esa es la función. Entonces uno puede decir, bueno, pues pongamos que por aquí están los enteros, ¿no? ¿Cuál sería la idea que uno buscaría? Por decir, bueno, voy a poner aquí el promedio. Como casi es planita esa función, pues ya no es tan mal la aproximación. Para esto de aquí uno diría, a ver, más o menos cuál es el promedio de esto, algo así. Para esto de aquí, más o menos me saldría algo así, ¿no? Y para esto de aquí, pues algo así, ¿no? Y sigue. Y por aquí, pues uno diría más o menos por aquí. Y así, ¿no? Y el resto es, digamos, esta es la aproximación cero, que esperemos que no sea mala, y el resto es ir corrigiendo los errores, ¿no? Ir perfeccionando. Voy a... Pero me estoy dando esto. Entonces, por la misma idea antes, ¿no? Uno diría, a ver, aquí parece que prácticamente en el siguiente nivel no puedo hacer mucho más porque uno sube y otro baja, entonces prácticamente va a ser la misma. Aquí sí parece que decir, bueno, más o menos el promedio de este, pero claro, tiene que ser lo mismo arriba y abajo, porque yo tengo esa regla. Recuerdo. Sí. Y aquí uno diría, bueno, aquí tengo que bajar bastante aquí y aquí pues más o menos lo que me equivoco, no sé. Y voy perfeccionando. Y aquí, pues no sé, pues algo así y algo así. ¿No? Y uno va haciendo esa idea. Y luego después corrige y ahora dice, ah, mira, en esta de aquí sí que puedo, aquí tengo que bajarle un poquito y aquí le puedo subir. Entonces, y aquí pues lo mismo, a lo mejor tengo que bajarle así, no sé. Y en esta de aquí digo, ah, bueno, aquí le voy a subir todo esto, aquí le bajo y parece que voy captando esos detalles. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Cuando la función cambia poco, pues los siguientes escalones no son muy pronunciados, porque no tengo ni que subir mucho ni bajar nada del otro, ¿no? Por lo menos visto desde un pedazo entero. A lo mejor en el siguiente del siguiente ya sí haga una parte que sube y otra que baja. Y cuando ya haga una parte que sube y otra que baja, me dice, así, si subes, es así, entonces coeficiente negativo, porque recuerden que las funciones de Hash son así. ¿Por qué? Porque hemos puesto el primero el positivo y luego el negativo, que parece lo lógico. Pero entonces esto me da cosas que bajan. Si quiero cosas que suben, ¿qué tengo que hacer? Poner así y así, es decir, coeficiente negativo. Ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente. Y si agarra algo que ni sube ni baja, pues Har dirá algo, pero no demasiado. Si acaso una ligera tendencia a subir, aunque realmente esté subiendo y bajando.
a lo mejor algo me dice, pero básicamente no mucho. Tendré que esperar a seguir subdividiendo para agarrar un pedazo donde se vea que subo o se vea que bajo, de alguna manera. Y en pedazos donde claramente hay una bajada o una subida, ahí sí voy a tener coeficientes más grandes, ¿no? Digamos en valor absoluto. Esa es la idea de dejar, ¿ok? El sistema de dejar. Bueno, ok. Veo que parece que este esquema de aproximación puede ser fructífero, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué quiere decir? Esto es solo como pensamientos, ¿no? Cosas que se le ocurren al profesor. ¿Qué quiere decir que este sistema sea completo en LQ? Pues lo que quiere decir es que el span de este sistema, que es las... Voy a ponerlo así resumidamente. Las I0K P y las HJK P. Entonces aquí voy a poner J mayor o igual que 0, que a este no le afecta, y K en los enteros para las dos, ¿no? Este espacio vectorial, ¿bien? Que no es cerrado, no lo hemos visto, pero uno puede comprobar, es denso en el espacio LQ de R, ¿vale? Es decir, que yo tengo una función X en LQ de R, pues lo que quiere decir es que yo tengo esta X, está definida de R al campo con nosotros tengamos, sea R o sea los complejos, ¿verdad? Y lo que ocurre es que la norma de X décima, que quiere decir este R de aquí, la potencia para que sea la norma, pero la potencia de esta integral es finita. Una función medible leve, todo eso. Entonces cualquier función que esté ahí en el EQ, en la recta, tenemos que poder aproximarla con funciones de este tipo. Comentario. Si aquí son los complejos, dice, bueno, ¿y cómo voy a aproximar yo complejos con estas funciones? Bueno, entonces se permiten, si aquí están los complejos, estamos pensando que este espacio es un espacio C vectorial, es decir, el campo son los complejos, y por lo tanto, cuando yo tomo combinaciones lineales, permito coeficientes complejos. Entonces, cuando yo tomo estas funciones, estoy permitiendo también coeficientes complejos. O sea, si no, sería imposible. ¿Vale? Bueno, pero para eso no añade demasiado, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta porque luego, cuando uno estudia espacios en general, pues sí tiene que acostumbrarse a manejar los complejos porque para muchas cosas pues son necesarios. Por ejemplo, en el análisis de Fourier, ¿no? Pues si uno utiliza técnicas como transformada de Fourier o lo que sea, pues tiene que lidiar con los complejos, porque ahí le sale intrínsecamente. Bueno, en cualquier caso, pero para la integración geométrica, pues los reales te sirven, ¿no? Para hacer estos dibujos y demás, ya la idea ya de los reales ya está. Los complejos ahí no van a cambiar demasiado. Una cuestión técnica, pero menos. Bueno, iba a cortar, pero entonces, lo que yo necesito es para cualquier función en LQ construir, y para cualquier epsilon positivo, digamos, construir una función que sea una combinación lineal de estas funciones que se acerque a esa función X en el X, ¿no? Una combinación lineal de esta red. Combinación lineal finita, obviamente. Bueno, aquí está la idea. Pero claro, quiero aproximarme que se parezcan, es decir, que yo buscaré algo del tipo, no sé, si llamo X sub mu a estas aproximaciones, por poner algún nombre, yo buscaré identidades de este tipo. Estamos de acuerdo, ¿no? Donde X sub mu, ¿qué será? Será una combinación lineal de todas estas funciones. Bueno, ¿cómo podríamos hacer eso? Para demostrar este teorema, ¿no? Bueno, obviamente, justo lo que hemos visto antes es este tipo de identidad. ¿Qué tienen que ver estas identidades con este problema de aquí? O con estas funciones que aparecen aquí.
Fíjense que aquí estamos considerando los niveles de resolución no negativos. Pongamos que esta identidad solo estamos pensando, ¿vale? Y nos permitimos decir tonterías. ¿Vale? Esa es una frase muy útil. Si j es mayor o igual que 0, ¿bien? En este caso, entonces nosotros podemos poner, siguiendo esta línea de pensamiento, que VJQ será la suma directa de todos los WL y esto que va, desde J-1 hasta J-N. Vamos a pararnos en 0. J mayor o igual que 0, yo puedo bajar hasta 0. Entonces podríamos poner aquí L igual a 0 hasta 1 menos, ¿no? Si nunca llegamos a ese nivel. Porque pues, así es la identidad. Y claro, aquí hay que pagar con el último V, pero el último V es 0. Esto me lo sabéis. ¿No? Esto es un corolario, un caso particular, un caso particular de esto que dices aquí. Pero pensando en relacionarlo con esto de aquí. Este V0 de Q es precisamente lo que generan estos señores de aquí, ¿no? Eso. Resolución 0 con los V's y persona activa. Y estos W están relacionados con los H's y efectivamente para J mayores o iguales que 0, pues para cada L, aquí pongamos un L mayor o igual que 0, pues los que tengan ese L y casi no los enteros, pues están generando esto de aquí. ¿Sí? Entonces, lo que me dice esta identidad es algo muy interesante. Me dice que cualquier, bueno, no solamente porque esta identidad es en los espacios cerrados, pero ahora nosotros podemos recordar la versión, digamos, finito dimensional, por decirlo así, o sea, con los span, nada más, de estos espacios. Entonces lo que me dice es que realmente me da lo mismo tener una combinación lineal finita de los elementos que generan este, que son estos de aquí, con los elementos que generan estos, que son estos de aquí, para L de 0 a J-1. Esto yo siempre lo puedo reescribir, ya lo hemos visto, ¿no? Paso a paso, como una combinación lineal de los de VJ, que serían las características, pero de la forma JK. Sí. Y si J es muy grande, ¿qué es lo que pasa? Porque yo esto lo estoy pensando de esta manera, como refinarme, pero este dibujo lo podemos hacer de otra manera. Fíjense. Puedo decir, bueno, iba a decir perder tiempo, no, estoy invirtiendo tiempo en hablar de estas ideas. O eso pienso yo, para quedarme tranquilo. ¿Hola? Yo tengo igual una función así, ¿no? Yo puedo decir, a ver, voy a agarrar un J, digamos, bastante grande, de manera que yo lo que puedo ir haciendo es, voy a ir aproximando con función MZ esta función, ¿no? Ahora me olvido, digamos, de dejar en ese sentido y yo digo, bueno, si yo agarro un tamaño, un J grande, algo así, de manera que 2a menos J sea chiquito, ¿vale? J entero, por supuesto, entonces yo veo que pues parece que sí voy a poder ir aproximando, ¿no? Bueno, y así se ve la idea, ¿no? Entonces yo tengo mi función, digo, bueno, a ver, esto parece que como que es un poco complicado. Bueno, se ve el esquema, pero tengo que ir como pasos. Pero quizás esto puede ser más directo, decir, bueno, pues como yo hacía con las sumas de Riemann, yo ahí voy poniendo elijo el tamaño de la base del rectángulo y entonces voy a ir agarrando, ¿no? Y como altura creo que es bastante buen candidato tomar los promedios integrales, ¿no? Porque claro, tengo una función, esa función la estoy quitando suavecito, ¿no? Como si fuera una función continua. En general es una función en LQ, ¿bien? Entonces, bueno, pero hablando de integrales, pues ahí lo puedo acomodar con la teoría.
Bueno, en la práctica se puede hacer todavía más sencillo. Por cuestiones técnicas, uno se puede facilitar la vida aproximando funciones continuas. Porque pues, las funciones continuas o incluso continuas con soporte compacto son densas y ahí uno puede manejar la continuidad uniforme de manera que yo pueda agarrar el delta de... Pero claro, eso sí, no se vale que uno pueda decir, no, aquí agarro uno más grande porque no se me sirve. No, tiene que ser el mismo tamaño para todo. Resolución J. Y si en algún lado esta función resulta que dice, bueno, pues ahora hace así y entonces aquí tengo que ir al final. Bueno, pues hasta donde te llegue, pero tiene que ser el mismo J para todos, porque yo estoy en un cierto nivel. ¿No? Bueno, si yo aproximo bien esa función con un vector de esta forma, es decir, algo que está aquí, la teoría ya me está diciendo, no solo con el, bueno, con el span también, pero incluso con espacios, que esto se puede ver como esto de aquí, y esto de aquí directamente se puede relacionar con esto de aquí. Voy con el span finito, pero lo importante son las ideas. Esto es todavía más fuerte porque esto se puede cerrar. ¿Sí se ve? Entonces, con esto me está dejando pasar ahí, y esto ya me relaciona con el sistema inhomogéneo de Haar. Porque los sistemas de Haar tienen básicamente que ver con estas H. Lo que pasa es que en el sistema homogéneo de Haar son todas las H para todos los niveles de resolución. Solo aparecen H. En el sistema homogéneo, perdón. En el sistema homogéneo de Haar aparecen todas las H para todas las resoluciones. En el sistema inhomogéneo, como corto en algún sitio, que es donde, pues, corto igual a ser. En algún sitio tienes que cortar. Pongo estas. Pero más o menos, al final de alguna manera, con esto uno incluso puede intuir que está generando lo mismo. Pasando cuando L tiene infinito, pero eso hay que tener cuidado con cómo se hacen esas cosas. Y menos si uno está en un espacio que no sea Hilbert, también cuidado. Pero bueno. Ok, entonces, ¿se ven más o menos cuáles son las ideas que aquí están jugando? Que pueden jugar en papel. Bueno, pues entonces yo creo que ya podemos hacer la demostración, ¿vale? Bueno, no sé cuánto tiempo me dé, quedan 15 minutos, pero quería hacer una diversión. Muy bien, bueno, pues, ¿puedo borrar todo esto? Bueno, pues puedo borrarlo aquí. Importante entender las ideas, no solo ver la escritura rigurosa formal, porque a lo mejor uno se queda en los símbolos, pero no está viendo lo que está pasando, que en realidad pues, son ideas bien pensadas, son ideas bastante naturales. Bueno, si quieren esto lo voy a dejar, pero estos son comentarios, ¿no? Todavía no hemos empezado la demostración. La demostración viene ahora. Vamos a ver cómo nos sale. ¿Verdad? A ver si nos da tiempo. Pues, ¿qué es la demostración? ¿Será posible que puede ser uno de los viejos, no? Si no, me da algo. Está menos eso. Probablemente sea eso. Pues fijamos P y Q cumpliendo eso, ¿no? Está escrito, pero recuerdo que el caso es U finito, ¿no? Entonces, sean X pertenecientes a LQ y epsilon positivo. La idea es aproximar tamaño epsilon con un elemento que esté en el span de esto. Entonces empezamos con las frases típicas de los analistas matemáticos, ¿no? Como las funciones, esto es solo para hacernos la vida más fácil. Como las funciones continuas. Bueno, a veces no es solo eso, a veces es necesario hacer ese tipo de argumentos. Que directamente sería bastante más complicado. Entonces, una cuestión también de no solo de economía, sino de verdad de hacer posible las cosas. Bueno, como las funciones continuas con soporte compacto
¿Cómo puede entender uno esto del soporte compacto? Pues pensando que fuera de un intervalo finito, las funciones son idénticamente nulas. Son densas en el espacio LQ de R, es un resultado básico de espacios de Lebesgue o de teoría de funciones. Las funciones continuas de soporte compacto, con soporte compacto son densas en LQ, obviamente con la métrica de Q. Entonces yo tengo este X en LQ, yo lo puedo aproximar relativo a este epsilon con una función continua de soporte compacto. Es decir, existe una función y que es continua con soporte compacto, serían los reales, lo pongo así, tal que la norma de x menos y, la norma qésima, es más pequeña que epsilon. Así ya no tengo una función x así misteriosa en LQ, sino que es sencillamente una función continua de soporte compacto. Así toda esa construcción es muchísimo más llevadera, ¿vale? ¿Entiendes todo esto? Sí. Esto quiere decir simplemente lo que he dicho. Vale. ¿Y por qué me facilita mucho que Y sea continuo y de soporte compacto? Porque entonces es uniformemente continuo. Como Y es uniformemente continua, por ser continua de soporte compacto, uniformemente continua. Bueno, ¿y qué tiene eso que ver con la construcción? Pues justo ahora lo vamos a ver. Entonces, por la propia definición de continuidad uniforme, existe un delta positivo, tal que si T y S son números reales y cumple T menos S menor que delta, entonces tengo que Y de T menos Y de S es algo más fuerte que la continuidad. Es más pequeño que lo que voy a llamar epsilon tilde, ¿vale? Que es, lo defino como epsilon dividido por la medida, quieren decir la medida como la longitud, ¿vale? Y esta es la medida del soporte de Y más 2 a la potencia 1 sobre. Obviamente positivo. ¿De acuerdo? Es decir, que si T y S están cerquita, camino delta, sus imágenes también están cerquita. Estoy relacionándolo con el epsilon. ¿Para qué? Y esto lo quiero para poder elegir un ancho de los rectangulitos que sea común, porque el ancho de los rectangulitos tiene que ser común. Eso es lo que me permite a mí elegir el J, la resolución que yo necesito para aproximar esa función y. ¿Vale? Eso, como ya es uniformemente continua, pues es cómodo hacerlo. Generar con una X en LQ, pues es un relajo. ¿Vale? Bueno, entonces lo hacemos así. Entonces ya podemos elegir el J, la resolución adecuada para aproximar con un nivel de aproximación dado por epsilon, y ese J va a tener que ver con este delta, obviamente. Porque los puntos que estén en el mismo intervalo tienen que estar cerquita para poder utilizar esta condición. Entonces yo digo que la función Z sea J perteneciente a Z, tal que 2 a la menos J, que es el ancho de mis intervalos diádicos de generación J, es menor o igual que delta. De tal forma que si yo tengo un intervalo diádico de la generación J décima y tengo dos puntos en ese intervalo diádico, seguro que cumplen esta condición. Eso es simplemente lo que me interesa. ¿Vale? Sin pérdida en la generalidad, por supuesto, podemos suponer J mayor o igual que 0. Estamos de acuerdo en eso. ¿Por qué J mayor o igual que 0? Bueno, porque tenemos que aproximar con este sistema. Como en corto y hemos puesto en 0, pues de aquí para allá queremos. A lo mejor lo podríamos hacer mejor con J negativo. Pues sí, pero como queremos ver que este sistema funciona, pues hay que hacerlo así. Bueno. Entonces, ahora, gracias. Para mi cuerpo, para todo K entero, definimos
Ahora sí vamos a hacer la aproximante con el dibujo ese que estaba aquí arriba y que borré. Definimos. A sub k en escalar es el promedio integral de la función y sobre el intervalo diálico delta j. Por supuesto, escalar. No real o número completo. ¿Okay? Bueno, como y es continua, esta integral está finita. Integral sobre ese intervalo finito. Numerito. Para todo k yo tengo un numerito. Además, fíjense que por el teorema del valor medio integral, para que luego digan que los temas de cálculo no sirven. Existe un punto de sub k en el intervalo diálico delta jk, bueno, quizás es cierto, no está lejos. Tal que y en el punto t sub k es precisamente igual a ese valor a sub k. Es decir, para poder utilizar esto con alguna sub k, pues tiene que ser y de ámbito. Bueno, eso es lo que vamos a asegurar. Recordamos que la y es continua. Ok, bueno. Más cosas sobre estos coeficientes. Bueno, claramente, si el intervalo delta jk no se solapa con el soporte de y, que recordamos que el soporte de y es compacto, ¿no? Y por lo tanto finito. Entonces, pues, y estos forman una partición de R, los delta jk. Por lo tanto, esto y de anchura común, o sea, de anchura la misma, o sea, menos j. Por lo tanto, es obvio que no sé, si quieren por la compacidad del soporte de Y o lo que sea, se ve que es solo un número finito de estos que se compromete. En este caso se tiene la sub k igual a 0, porque si aquí la Y vale 0, pues entonces la conclusión es que solo un número finito de estos números, de nuestra sub k, es no nulo. ¿Okay? O sea, diferente del 0. Y además tenemos una estimación sobre el tamaño total de, digamos, de ese soporte, ¿no? O de esos, la suma de la longitud de esos intervalos. Yo tengo que la unión de los delta jk, donde le pido que delta jk intersección con el soporte de y sea distinta del vacío, que son, digamos, que me van a interesar. Como estos son disjuntos, esto es la suma de estas medidas. ¿Okay? ¿Sí se ve? Bueno, esto menor o igual, a ver si me lo creen, que el soporte, la medida del soporte de y más 2 por 2 a la menos j. ¿Por qué? Porque imaginen que yo tengo el soporte de y, por aquí digo, ¿vale? Y ya vamos a terminar. Pues, vamos a ver cómo te va a ir. Las ideas son importantes. Pongamos que yo tengo, no sé, por aquí el soporte de y. Entonces estoy agarrando intervalos de la generación, intervalos diálicos de la generación J. Entonces digo, bueno, pues aquí voy cubriendo digamos que tengo como todos estos, y a lo mejor aquí tengo que poner uno en medio o uno al final, ¿no? Entonces tengo la media, el soporte y, y aquí tengo que tener cuidado, eso no me había dado cuenta. Estaba pensando uno en medio, o sea, uno al principio y otro al final, pero cuidado porque tengo que tener aquí
aquí puedo tener más pedacitos. Eso no me había dado cuenta. No sé, hay que ver ahí cómo se corrige eso. Bueno, lo voy a pensar para el miércoles porque esto lo hice deprisa y hay que tener más cuidado. Pero bueno, de momento vamos a acabar la cuenta suponiendo eso y luego lo corrijo, ¿vale? No creo que sea el problema. Como j es mayor o igual que 0, lo ponemos por aquí en algún sitio. Aquí. Entonces esto es menor o igual que la medida del soporte de Y más 2. Caso finito. Lo que estoy diciendo es que la medida de los intervalos diádicos al final está relacionada con la medida del soporte de Y, por tanto infinito. Y como Y está fijo, si se fijan, esto es lo que estoy poniendo aquí. No aparece en algún lugar. Y bueno, ya son las 4, a ver si puedo cerrar algo así. Bueno, nada más pongo una frase. ¿Para qué utilizamos esos asociados? Para definir una aproximación. Entonces definimos Z, yo creo lo que ustedes están pensando, una serie de los A sub K con las características de los delta J. Está en VJQ porque, o sea, obviamente esta es una función en R, pero además está en VJQ por el punto, porque la sucesión de los A sub K está en el Q de Z, usando el teorema de caracterización del VJ. ¿Por qué esta sucesión de los A sub K está en el pequeña q? Porque ya es finita. Porque es finito, o sea, tiene soporte finito. Casi todos, con un número finito, son 0. Entonces, claro que cumple eso de. Y bueno, de hecho, precisamente porque la A sub K tiene soporte finito, la sucesión tiene que no solo que está en 9J, sino que de hecho está en el span de las JK. De hecho, porque en realidad esto es una suma finita. Entonces es una combinación lineal finita de esto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, para que lo vayan pensando, el miércoles ya vamos a terminar, el miércoles lo continuamos. Hay que ver, bueno, y es acerca a X. Ahora queda ver este Z qué tanto se acerca a Y. Y luego, pues, escribir ese Z en el espacio que nosotros queremos. O generado, digamos, por la función que nosotros queremos. Y básicamente esa es la idea del teorema. Bueno, la demostración del teorema. Y esto del soporte es una cuestión técnica que aquí me volé un poquito al escribirlo, pero bueno, no, eso luego lo pienso como se puede arreglar, pero no vamos a aceptar esta definición, esto, etc. Obviamente esto no puede ser muy grande, por muy grande que sea el soporte, porque no puede salir cubriendo con esos intervalitos algo que sea mucho más grande que la medida del soporte. En cualquier caso va a estar controlado, es decir, es un número finito fijo. No depende, bueno, puede depender del J, pero la J no. Bueno, está bien, pues seguimos el miércoles. Hemos dejado varios ejercicios, algún ejercicio y desde luego cosas que pensar. Y bueno, revisen las ideas. Cualquier duda, pues me pueden escribir al correo electrónico. Vamos a ver.